todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os quiero recomendar una serie nueva de Netflix que se llama El desorden que dejas, que aunque es un thriller policial, tiene muchísimos aprendizajes y enseñanzas sobre psicología y crecimiento personal que me gustaría compartir con vosotros. Si no la has visto, es posible que encuentres algún spoiler, así que estás avisados de que vas a ver el vídeo. Igual me dices, vale, pero ¿de qué va esta serie? Bueno, esta serie habla de dos historias, digamos, paralelas, ¿no? Una profesora de un instituto en Galicia, que es mi tierra, se suicida o parece que se ha suicidado, ¿no? Después de estar sometida a un acoso bastante grande en su entorno laboral. Y trata un poco sobre la investigación de ese suceso, ¿no? De cómo ha podido llegar a suicidarse gracias a su sustituta. Ella al ser profesora de literatura, bueno, y al suicidarse pues contratan a otra persona que al vivir o revivir un poco la misma historia que ella consigue descifrar los secretos de la muerte de esa protagonista, ¿no? Que se llama Viruca. Entonces Viruca por un lado es la persona que se ha suicidado y Raquel es la que descubre cómo ha muerto Viruca y un poco qué ha pasado en ese pueblo para llegar a este punto. Una de las lecciones principales de esta serie es el acoso laboral, también llamado mobbing. Creo que no es muy común ver series o ver películas donde traten este tipo de acoso. Es común ver películas de instituto donde haya más bullying, pero un poco más entre adolescentes o personas que tienen cierta aversión hacia otras, pero raramente se suele ver el tema del mobbing, que es realmente exactamente lo mismo que el bullying, pero en un entorno laboral, donde una persona no puede desempeñar sus funciones laborales normales debido al acoso o la presión a la que se someten. En este caso, al ser una profesora de literatura, ese acoso viene por parte de los alumnos, no tanto de los compañeros, pero dificulta a la protagonista principal, que es Viruca, la profesora que decide suicidarse, le hace llevar a tomar esa decisión, ¿no? Supuestamente. Y luego la sustituta, que es Raquel, pues se ve que vuelve a entrar en ese ciclo de acoso laboral, de presión, de que la quieren llevar a un punto de no poder ya querer seguir con vida, y cómo en los dos casos los personajes se deben mantener fuertes y deben ser muy valientes para poder enfrentar la situación y no ceder al chantaje. Las dos protagonistas principales, las dos mujeres, Viruca y Raquel, son capaces de no acceder de forma sencilla a los chantajes a los que las someten, incluso aunque eso coste su propia salud mental, ¿no? Como veremos más adelante. El aprendizaje número 2 es el tema de los prejuicios. Es muy fácil cuando estás viendo la serie el caer en determinados prejuicios, hacerte una idea de que un personaje es de una manera determinada u otra, o por cómo viste, o por cómo se comunica, o por las actitudes que tiene, y luego realmente la persona es mucho más compleja, hay una personalidad mucho más forjada detrás de eso, ¿no? Entonces creo que es un aprendizaje súper bonito que regala esta serie, el no caer en los estereotipos o prejuicios de los personajes, ¿no? De porque esto y esto suceda, tiene que ser esto, ¿no? O tiene que ser este el malo, o este el bueno, o esto tal, sino que los personajes tienen un lado muy marcado oscuro y un lado muy luminoso de sí mismos, ¿no? Y juegan muy bien con la psicología de los personajes. Creo que es una serie bastante difícil a nivel interpretativo porque tienes que hacer muchos viajes emocionales y como que mostrar muchas caras de una misma persona, ¿no? Y al final, y que sea creíble. Entonces esa coherencia del personaje, que es tan difícil de lograr, creo que está muy bien conseguida y que además nos enseña cómo somos realmente las personas, ¿no? Que muchas veces caemos en este es bueno, este es malo, este es tal o este es cual, y en realidad no es así, ¿no? Hay mucho más allá de lo que vemos o de lo que intuimos o creemos que vemos. Un tercer aprendizaje, que me parece además algo también muy bien conseguido y muy bien interpretado, es la visibilidad que se da a los trastornos mentales. Las dos profesoras, debido al acoso al que se ven sometidas,
desarrollan ambas trastornos de ansiedad generalizados, un poco como que no pueden desarrollar sus tareas cotidianas, empiezan a desvariar, empiezan a tener pánico, empiezan a no poder continuar de una forma normal su día a día. Creo que es muy bonito el que se visibilice de esa forma y que las personas puedan ver, ¿no? Cómo se manifiesta en alguien o qué le está pasando a alguien, ¿no? Hay determinados momentos donde a la sustituta, ¿no? A Raquel le dicen, oye, no te veo bien, no te veo bien. Ya, pero ojo, como tú ves una persona que le están pasando determinadas cosas, pregúntale, oye, ¿necesitas ayuda? Oye, ¿te puedo echar un cable con algo? Y creo que son como señales que nos permiten identificar que alguien no está pasando un buen momento y que podemos quizás echar un cable, ¿no? Así como la primera profesora, los compañeros o su entorno también eran capaces de ver que algo no iba bien, creo que no recibió igual la ayuda o el apoyo necesario como para poder salir de eso de una manera más sencilla que recurrir a la droga o otros medicamentos, ¿no? Como se ve en la serie. Este aprendizaje me lleva también al número 4, que sería la importancia de las decisiones que tomamos. Todos los personajes vemos cómo han pasado por etapas buenas, etapas malas, ¿no? Así como es la vida, y cómo las decisiones que toman hacen que eso les lleve a un lado más bondadoso o un lado más negativo. Habla mucho sobre cómo cuando uno empieza a estar mal, empieza a ver que algo no funciona, caen a lo mejor en trastornos pues mentales y a su vez lo acompañan de malas decisiones, como puede ser pues recurrir al alcohol, como puede ser recurrir a la droga, como puede ser recurrir a la sobredosis de medicamentos o el abuso de los medicamentos. Creo que eso es súper importante porque muchas veces no nos damos cuenta de que incluso nosotros mismos, cuando empezamos a caer en picado, somos nosotros los que nos autosaboteamos tomando malas decisiones para tener una justificación de por qué nos sentimos mal, ¿no? O buscando esos parches que nos hagan sentir bien por unos momentos y que nos ayuden a olvidar las circunstancias que estamos viviendo. Y creo que es muy importante el cómo lo muestran y el cómo cuando un personaje quiere salir de ahí puede conseguirlo, pero requiere mucho más esfuerzo, ¿no? También toca mucho el tema de la droga, bueno, hay varios personajes que consumen droga y cómo esto les ha llevado a que su entorno acabe pagando sus malas decisiones, ¿no? Pues suponiendo en algunos casos pues, el desahucio de sus padres por vivir más allá de las posibilidades, o al poder incluso acabar terminando un matrimonio por el consumo de cocaína, etcétera, etcétera. Como quinto aprendizaje resaltaría lo bien ilustradas que están las relaciones. Las relaciones tanto de amistad como de pareja, como de matrimonio, como entre compañeros, creo que están muy bien retratadas y no caen en estereotipos, y muestra también ese lado positivo y negativo de los seres humanos, esos baches que igual pues pueden llegar a tener en determinados momentos los matrimonios, y lo cuenta de una manera muy bonita y sobre todo donde el propio personaje se da espacio a sí mismo para expresar lo que siente, para poner voz, para darse ese tiempo que necesita para poder llegar a conclusiones y tomar decisiones, ¿no? E incluso en muchas circunstancias supone tomar distancia de personas que en determinado momento pues no son, digamos, positivas para nosotros. Habla también mucho del perdón, habla mucho también de estar rodeado de ambientes o de personas que te apoyen, siendo un drama un poco y un thriller donde no te puedes fiar de muchas personas, ¿no? O los personajes, pues siempre hay ese tipo de situaciones, consiguen ir más allá, ¿no? Y ver pues cómo confía en una persona, la decepción de confiar, como que ilustra muy bien las historias de las interrelaciones personales. Como sexto aprendizaje, creo que resalta también muy bien el tema del dinero y cómo hay determinados personajes que deciden vivir por encima de sus posibilidades y ver hasta dónde están dispuestos a llegar por la avaricia, por el aparentar, por el creer que tengan, por ese materialismo, ¿no? que a veces pues, nos vemos sumidos en él. Y me parece muy bonito ver hasta dónde un personaje puede llegar solo por aparentar ser de una forma o por mantener un estilo de vida que uno no se puede permitir y que le lleva a
tanto a su entorno como a sí mismos en situaciones, en este caso, de vida o muerte. Como séptimo aprendizaje del desorden que dejas, creo que es muy bueno cómo refleja las personalidades humanas, tanto el lado positivo como el lado negativo. Me gusta porque además hay ese lado negativo o esa sombra muy realista y donde se ven determinados chantajes, manipulaciones, el cómo eso afecta psicológicamente en el otro, el de cómo ha llegado un personaje a estar en ese punto, o tener que manipular, o tener que amenazar a alguien, o el chantajear con que si no hace X cosa se quita la vida. Creo que son situaciones donde a lo mejor hay personas que han vivido o que han visto y que nadie sabe muy bien cómo responder o cómo actuar ante ellas, ¿no? Entonces creo que está muy bien ilustrado ese lado o esa sombra de los seres humanos y cómo a través del perdón pueden en muchos casos salir de ellas o digamos que crecer como personas. El octavo tema que más me ha llamado la atención y sobre algo sobre lo que he aprendido mucho y que creo que es muy buena esta serie es que hablan sobre el tema del suicidio. Es raro que en general los medios de comunicación, la prensa, las películas hablen del suicidio, ¿no? Siempre como que alguien se suicida y suele ser pues por algo un poco con poca profundidad y poco peso, ¿no? Y sin embargo en esta serie creo que se habla mucho sobre las señales de cómo detectar si una persona es suicida o no, sobre cómo puede llegar a despertar la duda, sobre cómo pueden ver que una persona no está pasando un buen momento. Y me gusta mucho porque son formas o son avisos que a lo mejor nosotros sin querer podemos llegar a percibir en nuestra vida y a lo mejor evitar que una persona pues llegue a ese determinado momento o ese tipo de decisiones. Entonces creo que está muy bien ilustrado el cómo esas pequeñas señales o esas señales que se quieren poder o se quieren llegar a entender se pueden percibir. Como noveno aprendizaje me gustaría hablar de la vocación profesional. En concreto hay un ejemplo muy bonito que es el de Raquel, esta sustituta de la profesora que supuestamente se ha suicidado, y cómo ella empieza también siendo profesora de literatura. Y finalmente al acabar la serie, y eso es un spoiler si no lo has visto, pues deja ese trabajo y se dedica a escribir o a la escritura, ¿no? Y creo que eso también es un aprendizaje bonito y un tema sobre el que yo hablo mucho, que es la reinvención, ¿no? Un poco profesional, la búsqueda del propósito, y cómo hay veces que una profesión creemos que es un propósito de vida o una vocación y sin embargo es un medio para algo mayor, ¿no? En su caso, pues podría ser el afán por crear, el afán por narrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese salto me parece que es una enseñanza muy bonita, ¿no? Y el no encasillarnos en somos esta profesión o somos esto, sino que hay mucho más allá de lo que igual podemos percibir. Como último aprendizaje, me gustaría resaltar el que para mí ha sido más clave y es el que los personajes al final consiguen no ser víctimas de su pasado. Eso me parece esencial porque muchos de ellos están atrapados en lo que el personaje que han sido o que se les ha impuesto o que ellos se han creído que son, y finalmente al terminar toda la serie y todo el viaje emocional y cambios que se dan, estos personajes consiguen liberarse de eso y crecer como personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Raquel hay una escena muy bonita al final, como creo que es el último episodio, como justo al final, donde está hablando con su marido, ¿no? Y le dice algo así como que habla del miedo, de oye, yo que tenía miedo a perder a mi madre, miedo a perder mi trabajo y miedo tal, al final cuando lo he perdido todo y me he sentido sola, me he dado cuenta de que ya me he enfrentado a mis mayores miedos y que no quiero vivir así, ¿no? Me parece, o sea, es una escena tan bonita, a mí se me puso la piel de gallina, y que creo que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? El buscar esas cosas que nos atan o ese pasado o esas creencias que no nos dejan avanzar, ¿no? Y el poder ir más allá. Lo mismo con otros de los protagonistas, con Yago, que, bueno, pues él digamos que da esa apariencia como de chico malote, del malo de la película, etcétera, etcétera, y finalmente se dan cuenta de que él es víctima pues de una red de prostitución y finalmente consigue salir de ahí, ir a la policía, declarar, denunciarlo y dejar de ser esa imagen o eso que le pasó y empezar a ser él.
Dime qué te han parecido estas enseñanzas y si has visto la serie, y de ser así, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado, si no, y nos vemos muy pronto en otro vídeo.